Hola, bienvenidos a mi canal, donde contaré historias de leyendas urbanas y también creepypastas. Este es un podcast, así que siéntete libre de escucharlo mientras haces otras actividades. Si quieres compartir una historia, en la descripción de vídeo te dejo mi correo para que lo envíes. Hoy les voy a contar 3 historias, espero les guste. Un cambio de estaciones. Había comenzado en el rincón más alejado de mi apartamento. Al principio, solo era un tenue indicio de rojo cobrizo, antes de rezumar desde el techo y deslizarse por la pared. Me acerqué tambaleándome, tropecé con un cesto de ropa sucia y lo tiré al suelo. Era curioso, en realidad. Contra el empapelado amarillento, parecía casi un grafiti de principiante, todavía fresco y secándose. Levanté una mano para tocarlo, pero reconsideré. De cerca, el hedor era abrumador, como cuando el fregadero se atasca y sacas el tapón para encontrar una enorme bola de cabello. Un olor mezcla de bilis y amoníaco, una oleada de náuseas me invadió, intentando expulsar la cena de la semana pasada. En pánico, corrí hacia la ventana y me alarmé al ver que no se abría. Frenéticamente, forcejeé con la cerradura y la levanté por primera vez en años. Mientras tragaba el aire más delicioso que había probado, solo pude pensar, al menos ahora sé de dónde viene el olor. Hace un mes, había sido una fiesta para mí. Había salido temprano de mi trabajo limpiando pisos en un hospital e incluso había tenido tiempo de comprar una pizza de camino a casa. Ahora, no vivo en la mejor de las zonas, lo admito, y cada vez que aparco en el espacio sin pintar de mi edificio, siempre tengo esa sensación de que algo malo podría pasar ese día. El apartamento tiene al menos 200 años y se nota. Desde los ladrillos rojos descascarados hasta la leve inclinación hacia la parte superior, la reina transmite una sensación de inestabilidad y experiencia. Y estoy seguro de que ha experimentado mucho. Empujo la puerta de vidrio de la entrada, con un agujero del tamaño de una cabeza, y comienzo la solemne marcha hacia el 8º piso y mi habitación, la número 48. Digo solemne marcha, porque eso es lo que es. No quiero ver ni hablar con nadie aquí, y la mejor manera de lograrlo es mirando al suelo mientras camino, con el rostro impasible. La primera persona con la que me cruzo parece tener la misma idea. Lleva una camisa a cuadros barata sobre una camiseta grasienta y ni siquiera me mira cuando se desliza en la habitación 9, el burdel nocturno de la reina, si no me equivoco. La reina es un lugar con clase. Subo las escaleras pasando una habitación que ha olido intensamente a curry desde que me mudé, con la misma música rock estridente sonando como un tema principal. La puerta está abierta y veo un grupo de jóvenes inyectándose heroína, cocaína o tal vez lejía mezclada con agua. ¿A quién le importa? A mí, desde luego, no. Las paredes aquí arriba están cubiertas de lo que podría ser barro o excremento humano, y hago lo posible por guiar la voluminosa caja de pizza escaleras arriba sin tocar nada. Veo al viejo Taylor tambaleándose en los escalones frente a mí. Lleva su gorra de veterano otra vez y tararea alguna canción antigua en voz baja. Me da pena, de verdad. Es difícil ver cómo sus brazos tiemblan cada vez que suelta el pasamanos para subir otro escalón, sus piernas se mueven lentamente por la artritis. Por suerte, ya estoy en mi piso, así que no tendré que esperar 30 minutos para llegar a mi habitación. ¿Vas a hacer una fiesta esta noche, muchacho? Su voz es ronca por el tabaco y confusa por el paso del tiempo. Me giro para mirarlo, colocando la caja bajo el brazo. Todas las noches son una fiesta, respondo, sin poder pensar en algo mejor. ¿Y tú, qué harás esta noche? Nada, solo quería saludar. Ya nadie saluda. Le sonrío y asiento, pensando en lo fría que debe estar quedándose la pizza. Él me devuelve la sonrisa, desdentada, antes de continuar su ascenso mientras yo introduzco las llaves en la cerradura de mi puerta. Dentro, sonrío al ver la pila de DVDs sobre la mesa de café, el refrigerador zumbando con imanes y recordatorios pegados, y la ventana que da al pueblo dormido. Había sobrevivido otro día. Arrojo la pizza al lado del sofá manchado de moho y enciendo la televisión. El televisor es más viejo que Cristo y no tiene cable, pero nada de eso importa. Pongo mi serie favorita, That Años 70 Show, y comienzo la fiesta con mis mejores y únicos amigos. Mis padres vinieron de visita 3 semanas después.
Lo primero que dijeron al entrar no fue lo desordenada que estaba la habitación, no fue que no les había llamado desde la Navidad pasada o que podía aspirar a algo mejor que este basurero. Se quejaron del olor. Me sonrojé y señalé el fregadero lleno hasta el borde de agua jabonosa y platos sucios, pero estaban seguros de que no era eso. Huele como si algo hubiera muerto aquí, dijeron. Contuve las ganas de responder, sí, mis esperanzas y sueños. Honestamente, yo no olía nada. No hace falta decir que no se quedaron mucho tiempo, y volví a estar solo. Esa noche, acostado en la cama, comencé a añorar el pasado. Reviví vívidamente mi infancia por 8ª vez. Vi todos los errores que había cometido y todas las oportunidades que nunca aproveché. La vi a ella otra vez. De pie junto a la piscina, esperándome, pero yo nunca aparecería. Me había dicho que era porque no quería mojarme el pelo en ese momento. Ahora, se sentía como autosabotaje y analicé cada escenario hipotético que podría haber ocurrido si hubiera ido. De repente, un estruendo resonó sobre mi cama, como si hubieran tirado un televisor o una pequeña estantería. Me sacó de mi autocompasión y me devolvió a la realidad. El estruendo fue seguido por un golpe mucho más pequeño que, de algún modo, resultó más inquietante que el primero. El viejo vivía encima de mí, por supuesto, podía haberse caído, por lo que yo sabía. Y, sin embargo, no hice nada. Todo fue cuesta abajo desde ahí. La noche siguiente, me atormentó el inconfundible sonido de goteo. Era difícil de escuchar, imposible durante el día, pero de noche, cuando todo estaba en silencio, ese sonido exasperante comenzaba. Como el tic-tac de un reloj, cada vez más fuerte, sin perder el ritmo. Imaginaba un charco de negrura llenándose por una nube antinatural, dentro, mis seres queridos se ahogaban. Me volvía hacia mis amigos de estática, pero el goteo continuaba, arrebatándome pedazos de cordura con cada gota. Y el olor, ese horrible olor amarillo, como si se hubiera abierto un portal al infierno. Me recordó a cuando encontré a mi periquito atrapado detrás del sofá de niño, su carne podrida ahí. Los vapores fétidos desprendiéndose de su cadáver. Había llorado por mis padres entonces, como lo hacía ahora. Pero, ¿qué podían hacer ellos? Estaba envuelto en esta tragedia y los había apartado de mi vida. Desesperado, busqué en mi prisión el origen de este mal. Revolví las toxinas bajo el fregadero, esparcí las bolas de naftalina bajo mi cama y revisé los conductos de ventilación en busca de criaturas muertas. Fue entonces cuando encontré algo extraño. Parecía que la fuente venía de los conductos mismos y no de mi habitación. Inmediatamente compré un rollo de cinta adhesiva y sellé cada conducto que encontré con 3 capas de cinta. Poco a poco, el aire comenzó a limpiarse y pude pensar con claridad de nuevo. Para terminar el trabajo, rocié ambientador en cada rincón de cada habitación, y fue entonces cuando noté la mancha. Una sola gota carmesí se acumulaba en el rincón junto a la ventana. Observé cómo la burbuja crecía como una ampolla antes de reventar y deslizarse 5 pulgadas por la pared. Varias otras estalactitas rojas aparecieron y crecieron antes de seguir a su compañera hacia el suelo. Era extraño, comenzaron a tomar la forma de un árbol invertido, sus ramas un mar deslumbrante de sangre. Sentí que la cena subía por mi garganta y abrí la ventana de golpe, jadeando por aire. Me sorprendió aún más lo que vi abajo. Había un grupo de al menos 10 hombres con voluminosos trajes amarillos de protección saliendo de 2 furgonetas blancas y entrando corriendo en el edificio. No podía creer lo que estaba pasando. Retiré la cabeza para mirar la mancha roja que crecía y comenzaba a empapar la alfombra. Di un salto hacia atrás antes de que alcanzara mis pies y me dirigí a la puerta. Ya podía oír a los hombres subiendo las escaleras, pasando mi puerta, hacia, el corazón me dio un vuelto, el apartamento del viejo Taylor. Abrí la puerta de golpe y detuve a uno de los hombres con traje. Noté que estaba sin aliento sin siquiera ver su rostro. «Por favor, salga del edificio, señor», jadeó. No esperó mi respuesta, así que hice lo único que podía, bajé las escaleras con todos los demás hacia el frío aire nocturno, en la víspera del invierno. Me contaron después que habían encontrado muerto al viejo Taylor. Resultó que se había ahorcado hacía más de un mes, y allí había permanecido, como ropa en un armario o carne en un gancho.
Nadie se había dado cuenta de que había desaparecido. Su familia nunca lo llamaba, ni él a ellos. No tenía amigos de los que hablar porque nunca había dirigido la palabra a nadie. Según los pocos que lo conocían, era un hombre solitario porque nunca se tomó el tiempo para ser otra cosa. O creía que estaba demasiado ocupado o simplemente no le importaba. Y así murió. Después de un mes colgado, su cabeza se había separado del cuerpo. El estruendo fue el cuerpo golpeando el suelo, y el siguiente golpe, el resto de él. Todo su interior se había derramado y teñido de rojo la alfombra blanca a su alrededor antes de filtrarse por el suelo para repetir el patrón en mi habitación. La única razón por la que notaron su ausencia fue por el olor y un pago de renta pendiente. Miro hacia atrás y me doy cuenta, con horror, de que en realidad no éramos tan diferentes. Me había encerrado del mundo en una fría soledad que estoy seguro Taylor conocía muy bien hasta el amargo final. Como resultado, he empezado a salir más. He apagado la televisión y vendido todos mis DVDs. Incluso la llamé a ella otra vez. Casi no lo hago, al principio. Pero durante el último mes, he aprendido que la vida es demasiado corta y la cordura demasiado frágil como para seguir encerrado en mi habitación. En busca de un cambio, he guardado mi soga para siempre. La mujer del desagüe. Mi padre era un hombre militar. Se retiró en el 95 de la Marina después de 20 años de servicio orgulloso a nuestro país. Pero antes de eso, nos mudábamos constantemente, cada 3 o 4 años, más o menos, empaquetábamos todo y nos enviaban a un lugar nuevo. A principios de 1989, surgió una oportunidad maravillosa y mi padre la tomó. Después de un vuelo de 16 horas, estábamos estacionados en la NAS Sigonella, Sicilia. Supongo que tendría unos 10 u 11 años en ese entonces. Esos años son un borrón, excepto por esos pinchazos de memoria que aún me persiguen. Que todavía asaltan mis sueños de vez en cuando. Nuestra primera casa allí fue un apartamento en un complejo llamado Bellavista, lejos de la base naval. Había una lista de espera para mudarse a la vivienda dentro de la base que generalmente tomaba alrededor de 1 año y medio. Hasta que llegara tu turno, tenías que vivir entre los lugareños donde fuera posible. Bellavista era un lugar hermoso, vivíamos en el piso superior del complejo y teníamos una vista maravillosa del campo desde el balcón trasero. Por la noche, podías mirar al cielo y ver un delgado rastro de lava roja y ardiente que fluía lentamente del aún activo monte Etna. Y por la mañana, todo lo que quedaba afuera solía estar cubierto ligeramente por ceniza volcánica, casi como una ligera capa de nieve. Pero, naturalmente, por muy perfecto que fuera Bellavista, no estaba destinado a nosotros por mucho tiempo. La hija del casero estaba embarazada, comprometida y sin hogar. ¿Adivinen quién recibió la patada? Así que nos mudamos, con la ayuda del propietario, a otra casa. Mota S. Anastasia, un pequeño pueblo con calles empedradas cerca de Catania y mucho más cerca de la base naval. El día que llegamos al nuevo lugar, me sentí enfermo. Claro, en ese momento no le dimos importancia, pero en retrospectiva, juraría que algo me estaba advirtiendo. La casa tenía 3 pisos, con un apartamento en cada uno. No recuerdo mucho a los vecinos, pero ambos eran familias de la Marina también. Y puedo imaginar que los hice enojar mucho con mis gritos. Mi padre abrió la puerta y entró en el pequeño recibidor. La calle empedrada daba paso a un suelo de mármol en la entrada y una escalera del mismo material que subía al segundo piso, que sería nuestro nuevo hogar. El lugar era increíblemente hermoso. Pisos de mármol, puertas francesas de cristal que daban a la sala, balcones en casi todas las habitaciones, excepto en la que sería la mía. Bañera con patas de garra, bidet, todas las comodidades modernas esperadas en una casa europea. Entré en la habitación que sería la mía. Pequeña, simple, cuadrada y bastante fría. A la izquierda, al final de la pared, había una puerta cubierta por una persiana. Básicamente, un tipo de persiana veneciana hecha de pesadas láminas horizontales que se operaba con una correa de tela adosada a la pared. La levanté para ver que la puerta era en su mayoría de vidrio y que detrás había una habitación muy pequeña, con ladrillos en el suelo y las paredes. Abrí la puerta y entré,
mirando hacia arriba para descubrir que la habitación se extendía hasta el tercer piso, terminando en un agujero en el techo. No había ninguna cubierta en el agujero, se abría directamente al aire libre. El pozo permitía que entrara bastante luz en la única habitación de la casa sin ventana, lo que al principio me pareció genial. El frío parecía emanar de la habitación, a pesar del sol abrasador casi directamente encima. Fue entonces cuando escuché los primeros susurros. Como si tomaras un cepillo de alambre y frotaras suavemente las cerdas rígidas contra tus jeans. En ese momento, lo atribuí a los ecos en los ladrillos, pero no podía evitar sentirme extraño al respecto. No venía de ninguna dirección o fuente discernible, pero me rodeaba como una manta, como si el sonido pudiera ser tangible, palpable. Presionaba suavemente mis oídos, como la presión en un avión al ascender o descender. Me di la vuelta para salir y noté un desagüe brillante en el centro del suelo. Obviamente era para que el agua de lluvia se drenara, pero mi náusea aumentó al verlo. Mi estómago se retorció mientras salía corriendo de allí, y juraría que vi la tapa del desagüe moverse un poco al salir. Bajé la persiana rápidamente y me reuní con mi familia en la sala, temblando y sintiéndome fatal. Ahora bien, una pequeña habitación de ladrillos no era exactamente el escenario típico para cosas paranormales. Pero intenta decirle eso a lo que sea que estuviera ahí dentro. Dios. Durante semanas y semanas, reunía el valor para abrir la persiana a plena luz del día y echar un vistazo, solo para retroceder de la puerta, enfermo del estómago y temblando. Intenté decírselo a mis padres, claro, pero los balbuceos de un niño de 11 años sobre una habitación de ladrillos aterradora suelen atribuirse a demasiadas películas de Freddy y Jason. Los susurros rara vez se detenían por la noche. Eran persistentes desde que me acostaba hasta que finalmente me obligaba a dormir. A menudo, me despertaba en medio de la noche en silencio, y luego los susurros comenzaban de nuevo, como si estuviera esperando asegurarse de que estaba despierto. Nunca había palabras reales en los susurros, solo un hueco KSSSH Sowisa o Osas, que parecía repetirse, pero nunca con el mismo ritmo. Tampoco había emoción detrás, que yo recuerde. No estaba enojado, ni triste ni feliz. Simplemente estaba ahí. Cien puta maldita vez ahí. Una noche, después de unos 2 meses de esto, me despertó un sueño particularmente horrible. Parecía que empezaba a tener esos sueños después de mudarnos, nunca antes había tenido pesadillas constantes. Pero desperté con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Inmediatamente, mis ojos se dirigieron a la puerta, y vi que la persiana estaba levantada. Ahora, los europeos con experiencia, respóndanme, las persianas son de las cosas más ruidosas que puedes tener en una casa. Generalmente son láminas de metal enganchadas con ganchos metálicos que rechinan y chirrían ruidosamente al abrirse. No había forma de que la persiana, que siempre estaba cerrada, se hubiera abierto sin despertar a todos en la casa. Pero, efectivamente, estaba abierta hasta unas 3/4 partes de la maldita puerta. Un poco de luz de luna se reflejaba en los ladrillos del pozo y entraba en mi habitación con un tono azulado apagado. Me quedé allí durante horas, paralizado en la cama, pero incapaz de apartar la mirada de la puerta, por si había algo allí cuando volviera a mirar. Eventualmente, me quedé dormido. La mañana siguiente llegó por fin y me liberé de mi parálisis. Corrí hacia la puerta, entre una oleada de náuseas, y cerré la persiana lo más rápido que pude. Había una ligera capa de ceniza volcánica en el suelo de ladrillos, y juraría que podía distinguir huellas o marcas en ella. Mi madre, todavía dormida, me gritó desde el pasillo al escuchar el ruido, pero no me importó. Durante los siguientes 3 meses, fue la misma rutina. Los susurros nunca flaqueaban. La persiana aparecía abierta al menos 2 o 3 veces por semana, y la negrura de la habitación me miraba fijamente desde mi cama. Hasta que una noche fue diferente. Todavía tengo pesadillas con este incidente y me hacen cogerme y querer enroscarme en una bola cada vez que lo recuerdo. Me había despertado nuevamente en medio de una pesadilla terrible. Y efectivamente, la persiana estaba levantada, pero esta vez completamente. La luz de la luna apenas se filtraba esa noche, pero juraría que podía distinguir algo allí, en la habitación. Sentí que estaba en el ángulo perfecto para ver lo que fuera que era, y que si me movía un poco, lo
perdería de vista. Era una pequeña esfera que brillaba como una burbuja de jabón. Pero era tan tenue que apenas podía distinguirla. La observé mientras flotaba allí durante lo que pareció una eternidad. Comenzó a encogerse, como lo hacían algunos televisores antiguos al apagarse, reduciéndose a un pequeño punto de luz. Pero antes de desaparecer, brilló y se expandió. Lo hizo a una velocidad alarmante y se solidificó en la forma de una mujer. Parecía tener entre 30 y tantos años, pelo oscuro y rizado, definitivamente una siciliana local. Cuando se volvió completa y una imagen sólida, comenzó a gritar y a golpear las puertas de vidrio con ambos puños. Su cabeza giraba de manera antinatural en su cuello, sacudiéndose de un lado a otro como si colocaras una tetera en un palo y lo agitaras. Sus ojos eran completamente negros, llenos de ira y odio. La piel alrededor de su boca colgaba suelta, mostrándome destellos de sus dientes y lengua, y su cabello se agitaba violentamente. Algún tipo de líquido rezumaba en pequeños chorros desde las comisuras de su boca, y salpicaba mientras gritaba. Sus alaridos eran horribles y sin sentido, y todo lo que podía hacer era gritar a mi vez. Mi padre irrumpió en la habitación, pensando que estaba teniendo una pesadilla. Ella retrocedió de la puerta y, de alguna manera, se deslizó por el desagüe. Se retorció y distorsionó, y juraría que podía escuchar sus huesos romperse y agrietarse mientras se enroscaba hacia él. Fue horrible, y hasta el día de hoy, mi padre dice que nunca ha escuchado a nadie gritar de manera tan inhumana antes. A menudo le pregunto en broma si se refería a mí o a ella. Los niños de ojos negros. Mi proveedor de internet solía tener oficinas en un centro comercial antes de mudarse a sus instalaciones, comparativamente, más lujosas en otro lugar. En esa ubicación original había un buzón para pagos. Como el recibo mensual venció, allá fui, bajo la gracia de la red. Eran alrededor de las 9:30 de la noche cuando salí. Desde mi apartamento, relativamente aislado, el trayecto al centro de Abilene, una ciudad de unos 110.000 habitantes, toma unos 10 o 15 minutos. Justo al lado de la antigua oficina de Camelot Communications había un cine de películas a $1.50. En ese momento, estaban proyectando esa obra maestra del cine moderno, Mortal Kombat. Pasé frente al cine mientras entraba al estacionamiento y me estacioné en un espacio vacío. Bajo el resplandor del letrero del cine, me puse a escribir el cheque cuando, de repente, escuché un golpe en la ventana del conductor. Miré y vi a dos niños mirándome desde la acera. Necesito describirlos, omitiendo astutamente el detalle más importante, ya saben cuál, que no noté hasta la mitad de la conversación. Ambos parecían estar en esa etapa semi-mística de la infancia en la que es difícil precisar su edad. Los dos eran niños, y mi primera impresión fue que tenían entre 10 y 14 años. Niño N grados 1 era el portavoz. Niño N grados 2 no habló en toda la conversación, al menos no con palabras. El niño N grados 1 era un poco más alto que su compañero. Llevaba una sudadera con capucha de cuadros grises y jeans. No pude ver sus zapatos. Tenía piel oliva y pelo castaño rizado de mediana longitud. Transmitía una aura de tranquila confianza. El niño N grados 2 tenía piel pálida con un rastro de pecas. Su principal característica parecía ser mirar alrededor nerviosamente. Vestía de manera similar a su compañero, pero su sudadera era de color verde claro. Su cabello era de un naranja pálido. No parecían estar relacionados, al menos no directamente. Genial, pensé. Van a pedirme dinero. Y entonces, el aire cambió. Ya lo he explicado antes, pero para los nuevos lectores, justo antes de que me ocurra algo extraño, hay un cambio en la percepción que describo de esa manera. Básicamente, es tiempo suficiente para saber que ya es demasiado tarde. Así que ahí estaba, llenando un cheque en mi auto, que seguía encendido, y de repente en pánico por la aparición de dos niños. Estaba confundido, pero una abrumadora sensación de miedo y algo sobrenatural me invadió de todas formas. El portavoz sonrió, y por alguna razón inexplicable, eso me heló la sangre. Sentí que mis instintos de lucha o huida se activaban.
Algo, lo sabía instintivamente, no estaba bien, pero no podía entender qué. Bajé la ventana solo un poquito y pregunté. Sí. El portavoz sonrió de nuevo, más ampliamente esta vez. Sus dientes eran muy blancos. Hola, señor, ¿qué tal? Tenemos un problema, dijo. Su voz era la de un niño, pero su dicción, su calma, y algo en lo que aún no podía poner el dedo, aumentaron mi deseo de huir. Verá, mi amigo y yo queremos ver la película, pero olvidamos nuestro dinero. Necesitamos ir a nuestra casa a buscarlo. ¿Nos ayuda? Bien. Los periodistas hablamos con mucha gente, incluyendo niños. He visto y hablado con muchos. Así es como suelen comportarse. ¿Ese? Señor. ¿Puedo ver esa cámara? P. Prometo no romperla. Mi papá tiene una y a veces me deja usarla. Una vez le saqué una foto a mi perro, pero no salió bien porque me salió el dedo. Añade un poco de movimiento nervioso de pies o balanceo del cuerpo, y tienes a un niño normal hablando con un extraño. En resumen, suelen ser tímidos. A los niños se les enseña que, al hablar con adultos, usualmente los están molestando y que al menos deben ser educados. Este niño no encajaba en ese molde. Su dominio del lenguaje era increíble y no mostraba rastro de nerviosismo. Hablaba como si mi ayuda fuera algo obvio. Cuando sonrió, fue como si dijera, sé algo, y no te va a gustar. Pero la única forma de descubrirlo será haciendo lo que digo. Bueno, fue lo mejor que pude responder. Y aquí es donde se pone extraño. El compañero silencioso miró al portavoz con una mezcla de confusión y culpa. Parecía sorprendido, no por la actitud brusca de su amigo, sino porque yo no abría la puerta de inmediato. Me miró nerviosamente. El portavoz también parecía molesto. Yo seguía registrando algo raro en ambos. Vamos, señor, dijo el portavoz de nuevo, suave como la seda. Los vendedores de autos podrían aprender de este niño. Solo queremos ir a nuestra casa. Solo somos 2 niños. Eso realmente me asustó. Algo en su tono y dicción hizo sonar todas mis alarmas. Mi mente intentaba frenéticamente procesar qué era lo incorrecto que percibía en ellos. Fue todo lo que logré decir. Sentía mis uñas clavándose en el volante. ¿Qué película iban a ver? Pregunté finalmente. Mortal Kombat, claro, respondió el portavoz. El silencioso asintió, parado unos pasos atrás. Ah, dije. Eché un vistazo rápido al letrero del cine y al reloj de mi auto. Mortal Kombat llevaba 1 hora en exhibición. Era la última función de la noche. El silencioso se veía cada vez más nervioso. Creo que notó mis miradas y sospechó que estaba detectando algo raro. Vamos, señor. Déjenos entrar. No podemos subir a su auto hasta que lo permita, ¿sabe? Dijo el portavoz con voz calmada. Solo déjenos entrar y nos iremos rápido. Iremos a casa de nuestra madre. Nuestras miradas se encontraron. Para mi horror, me di cuenta de que mi mano se había deslizado hacia el seguro de la puerta, que estaba activado, y estaba a punto de abrirlo. La retiré bruscamente, probablemente con demasiada violencia. Pero al menos me obligó a apartar la mirada de los niños. Volteé hacia ellos otra vez. Balbuceé débilmente, hasta que mi mente entró en un estado de alerta total. Por primera vez, noté sus ojos. Eran completamente negros. Sin pupilas. Sin iris. Solo 2 esferas oscuras que reflejaban la luz roja y blanca del letrero. En ese momento, supe que mi expresión me delató. El niño silencioso mostró una mirada de horror, como si pensara. Ah, lo imposible acaba de suceder. ¿Ve? Nos descubrieron. El portavoz, por otro lado, tenía una máscara de ira. Sus ojos brillaban intensamente en la penumbra. Vamos, señor, dijo. No le haremos daño.
Tiene que decirnos que está bien. No tenemos un arma. Esa última frase me aterró, porque su tono dejaba claro, no necesitamos un arma. Notó mi mano moviéndose hacia la palanca de cambios. Sus últimas palabras contenían una furia absoluta, pero también un dejo de pánico. No podemos entrar a menos que nos lo permitas. Déjanos entrar. Puse el auto en reversa, gracias a Dios no venía nadie, y salí disparado del estacionamiento. En mi visión periférica, vi a los niños, pero cuando miré hacia atrás, habían desaparecido. La acera frente al cine estaba desierta. Manejé a casa en un estado de pánico. Si alguien hubiera intentado detenerme, habría seguido de largo y enfrentado las consecuencias después. Entré corriendo a mi casa, escaneando todo a mi alrededor, incluyendo el cielo. ¿Qué vi? Tal vez no más que un par de niños buscando un aventón. Y unos lentes de contacto muy raros. Sí, claro,